al concilio de la Iglesia de la Profecía, comparando lo que dice las informaciones o enseñanzas con el título de este librito, Verdades Bíblicas Importantes. Entonces yo dije, pero ¿de qué verdad bíblica me está hablando? Si aquí no hay ninguna verdad bíblica, especialmente con el tema del pago del diezmo. Porque cuando nos vamos realmente a la fuente, a la Biblia, de donde ellos realmente tomaron la información, nosotros podemos ver que en la Biblia no dice lo que este librito tiene escrito. Entonces yo digo, ¿de qué verdades bíblicas importantes me está hablando a mí el concilio de la Iglesia de la Profecía? Y es un concilio que se ha mantenido durante muchos años en este movimiento, en este meneo, en esta enseñanza. Un concilio que a través del tiempo ha seguido predicando y enseñando conforme a lo que ellos creen y entienden. Pero no solamente este concilio de la Iglesia de la Profecía, sino también los demás concilios. Nosotros podemos ver que realmente lo que ellos predican aquí en este libro no tiene nada que ver con las Escrituras. Absolutamente nada que ver con las Escrituras. Nada. Y esto lo vamos a demostrar. Vamos a hablar un poco en esta noche sobre eso. Déjame compartir. La obligación, dice aquí, la obligación de diezmar no se cumple cuando se da el diezmo a los pobres o cuando se da el diezmo a una buena causa. No. Oiga lo que dice. Esto no se cumple cuando usted da el diezmo a los pobres o saca dinero para ayudar a una buena causa, sino más cuando se paga la tesorería de la iglesia. Carajo, pero usted sabe lo que es eso. Que el diezmo se cumple según la interpretación de estos concilios y pastores, el diezmo se cumple, tiene vigencia o es aprobado por el Creador cuando se lleva a la tesorería de la iglesia. Pero vamos a leer qué dice las Escrituras. ¿Cuál fue el diseño que el Creador dictaminó y le enseñó a su pueblo Israel? Deuteronomio 14:22. Vamos a ver si es verdad que el diezmo, aparte del diezmo que se daba a los sacerdotes, vamos a ver si es verdad que el diezmo no es a los pobres que hay que darlo. O sea que si yo quiero sacar de mis ingresos o de algún conuco que yo tenga o de alguna tierra que yo tenga sembrada con muchos víveres, yo quiera ayudar a una persona que no tiene alimento en su casa, que no tiene que comer, o que yo saque, por ejemplo, de 30,000 pesos que yo cobre, y yo quiera sacar 3,000 pesos para entregárselo a una persona como ayuda, me está diciendo este librito que esto no cuenta, que esto no tiene vigencia por el Creador, que tiene vigencia es cuando se lleva a la tesorería de la iglesia de ellos. Eso es lo que le está enseñando esto a las ovejas. Ahora vamos a ver qué dice el Creador. Desde el 22 al 27, ese es el diezmo que corresponde a los sacerdotes levitas. Ya del 28 vamos a ver qué otro diezmo había que pagarse y a quién debía de darse. Vamos a ver si es como dice esto, este falso libro. Cada 3 años reunirás los diezmos de tus productos de ese año
y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, y los huérfanos, y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá todo el trabajo de tus manos. Entonces, no es como dice aquí, que si yo quiero, como antes dije, sacar un diezmo de corazón para dárselo a un vecino que está en necesidad, o para dárselo a un familiar, o para dárselo a un amigo, dice la Escritura que si yo hago eso, entonces el Creador me bendecirá. Pero esto no es lo que dice aquí, en este librito que dice verdades bíblicas importantes, porque de bíblico esto no tiene nada. Porque aquí, vuelvo y repito, dice, la obligación de diezmar no se cumple cuando se da el diezmo, cuando se da el 10% a los pobres o a una buena causa. No. Ahí el diezmo no tiene validez. O sea, el Creador, lo que me está diciendo a mí, que el Creador no me va a bendecir si yo le doy el diezmo a un pobre, o a la viuda, o a una viuda, o al extranjero que está en mi ciudad, o al huérfano. Tiene que ser llevado a la tesorería de la iglesia. Eso es lo que enseña esta atrocidad. Esto es lo que enseña este librito de la iglesia de Dios de la profecía, que le enseña a la gente que el diezmo debe ser llevado a la tesorería de la iglesia. Y cuando es llevado allá, ese diezmo se reparte, una parte, si esa congregación pertenece a algún concilio, hay que sacar una parte para el concilio y otra parte lo coge ¿quién? El pastor, para su sostenimiento y el de su familia. Sin embargo, tú que no tienes ni con qué caerte muerto, que no tienes con qué comer, si consigues 1,000 pesos, tienes que llevarle 100 pesos al concilio o al pastor. Entonces, dígame usted si esto es bíblico. Si este reglamento o este librito de la iglesia de Dios de la profecía habla la verdad. Porque hasta ahora estas verdades bíblicas importantes están en contra de las Escrituras.